Cuéntanos, ¿cómo fue que usted llega a la televisión? Bueno, yo al principio yo a lo más daba alguna cuña cuando se implementaron los trasplantes de hígado, por ejemplo, en Chile, en un hospital público, en el Hospital del Salvador, con cirujanos brillantes. Yo ahí colaboraba en la parte de UCI. Yo no tenía que informar cómo iban evolucionando los pacientes, pero ¿De qué siempre... año estamos hablando ahí? Eso hace unos 30 años, ¿no es cierto?, con gente muy brillante, algunos médicos y algunos cirujanos muy destacados, pero siempre eso fue desde fuera de la televisión, era como uno en el hospital y participando de fuera. Después, en algunos matinales y donde tuve más permanencia, iba más seguido, fue en la red. En la red, justamente. En la red, en el Hola Chile Hola de la Chile, red. claro. Claro. Julia Vial, Eduardo de la Iglesia, y hablábamos de diferentes enfermedades, qué sé yo, pero podía ir a otros matinales o a informaciones de prensa, pero ahí empecé a ganar experiencia antes de la pandemia. Claro, claro, porque finalmente la pandemia, como que muchos probablemente se empezaron a familiarizar por usted, porque lo que yo decía, hay algo en la forma de transmitir suya que nos ayudaba en ese momento donde había tanta incertidumbre a tener un poquito más de poner la pelota al piso, como si se de calma. Sí, yo tuve la suerte de tener profesores de medicina que siempre trataron de enseñar en términos sencillos, con esta grandeza, esta generosidad de los hombres grandes, sabios, que cuando realmente entienden algo lo pueden explicar de una manera muy, muy simple. Y recuerdo un profesor que, por ejemplo, hablaba de un tema complejo, que es la hiponatremia. Ya el nombre ya suena raro. Parece un conjuro. Claro, entonces él hacía un seminario, Eduardo Katz se llamaba, y él llegaba y decía, ¿cuál es el problema, chiquillo? Nos decían los médicos que nos estábamos especializando de la hiponatremia. Ya empezábamos con puras teorías químicas, cada cual más complicada que la otra. Y él escuchaba con infinita paciencia y después decía, no, el verdadero problema de la hiponatremia son las células hinchas. Las células hinchas. Claro, que las células se hinchaban y esto generaba problemas. Por ejemplo, en el cerebro, con la hiponatremia se provocaba edema cerebral y a partir de ese concepto tan sencillo lo iba educando a uno. Qué notable. Y usted recoge como esa tradición. Intento recoger esa tradición y también como la escuela de la casa de mi padre, que fue hombre de comunicación, sí, claro, actor de teatro. Conocido, famoso, Justo Ugarte. Claro, y tratar de comunicar y entender que en medicina hablar en complicado no es, si bien da una apariencia de sabiduría, no es la verdadera sabiduría. La verdadera sabiduría es aquella que yo puedo hacer que las demás personas entiendan, y además esa sabiduría tiene otro componente que es una señal de respeto hacia el otro. De decir, yo respeto tu inteligencia, tú eres quien tiene que estar informado de tu enfermedad y tú eres quien tiene que tomar las decisiones, no yo. Entonces te tengo que informar bien. Y si yo no te informo bien, no es que tú no entiendas, es que yo no soy competente para entregarte la información. ¿Y en qué momento se empieza a dar cuenta usted que la gente ya lo reconoce, que lo queda mirando en la calle, como que dice, mira, el doctor de la tele? De a poco, porque en pleno periodo de la pandemia, Eduardo, como uno estaba encerrado, uno no se daba cuenta. Claro. Entonces ahí, fíjate que pocas cosas. Alguna vez, por ejemplo, entrando, saliendo de la clínica, alguien tocaba la bocina. Yo decía, ¿qué será? Pero un día en la clínica, un día saliendo de turno, pero debo haber salido con una cara de demacrado, así como si al Colo-Colo le hubieran metido 7 goles. Así, hincha furibundo Colo-Colo el doctor. Entonces salí con una cara de derrotado, de noche, lo único que quería era irme para la casa. Estaban todas las puertas cerradas y quedaba la puerta por urgencia. Entonces
salgo y fíjate que voy saliendo, la gente me ve y me ve salir así como muy demacrado, muy en mal estado, y la gente me empieza a saludar. Y después me aplauden. Me quebré. Imagínate lo que es caminar entre la gente. Yo no tenía idea que la gente me reconocía y que me saludaran, me dieran ánimo y después te aplauden. Qué lindo. Entonces, bonito. Esa fue la primera vez que me di cuenta que de alguna manera me conocían.